Y pues como les decía, vamos a hacer primero una revisión del tema de minerales, aunque sea muy superficial, de los minerales que forman a las rocas, y después vamos a hacer una parada en lo que vimos la sesión pasada acerca de depósitos de suelo y de superficie específica, y nos metemos al tema de minerales, ya no para rocas, sino los minerales que nos encontramos en los suelos. Bueno, para eso les comparto mi pantalla. Denme un segundito. Compartir pantalla. Ahí está mi pantalla compartida. Y pues bueno, ya estamos por acá. Vamos a empezar a ver esta idea rápida de minerales, ¿no? Ahí están viendo mi pantalla. Bueno, fíjense, nosotros en alguna otra sesión platicábamos de que las rocas ígneas, algunas salen al exterior, unas se quedan en el interior. Las que se quedan en el interior me dan la oportunidad de ver granos de cristales minerales. Cada este puntito negro o este puntito rosa o este puntito blanco, resulta que cada uno de ellos tiene la presencia de algún mineral. Em, Puede ser que sean cuarzos, puede ser que sean moscovitas, puede ser que sean biotitas o muchos tipos de minerales, ¿no? Pero al fin y al cabo esto se permite porque el enfriamiento fue lento, mientras que las que salieron al exterior, pues no me permiten ver minerales. Los tienen, eso sí, los tienen, pero no tuvieron el tiempo para agruparse e identificarse, ¿no? Tal vez aquí veamos la presencia de mayor magnesio o de mayor hierro y por eso tenemos la tonalidad oscura. Tal vez si vemos colores rosas, podríamos identificar potasios o colores translúcidos, pues la presencia de cuarzos. Bueno, la naturaleza cuando hace la fundición de las rocas, pues los mezcla todos, pero si les da tiempo para enfriarse poco a poco, pues se pueden agrupar. Algunos minerales llegan a ser de mucha importancia y así como en la roca anterior, pues nada más veíamos pues, partes blancas y rosas, en algún momento podríamos encontrarnos por aquí un poquito de aluminio o un poquito de cobre y probablemente la industria minera le pondría los ojos sobre ello y diría, ah, mira, de aquí podemos sacar cobre, ¿no? Como, como, como algunas otras piezas, como podría ser, pues, una pepita de oro o un diamante, ¿no? Sería casi, una maravilla que nos encontráramos en una roca un diamante. Ahora fíjense, nosotros los humanos somos un poquito raros, ¿no? Este, nos encantaría encontrarnos un diamante en una roca, valdría mucho en la Tierra, porque en la Tierra hay pocos diamantes, ¿no? Y eso les da un valor enorme. Sin embargo, si analizamos el sistema solar, eh, hay una luna de Júpiter, me parece, hay una luna de Júpiter que está en la donde llueven diamantes. Y digamos que para nosotros que vivimos en la Tierra, pues sería una maravilla tener un diamante, ¿no? Sin embargo, en ningún otro lugar del sistema solar, en ningún otro, hay árboles. Es decir, en el sistema solar es más difícil encontrar un árbol que un diamante. Pero nosotros, en este planeta, como no hay diamantes, pues entonces adquieren un valor enorme. A pesar de que en todo el universo, en todo nuestro sistema solar, lo más valioso serían los árboles, porque los árboles nos dan aire y nos dan vida. Y si no tienes vida, pues no tienes nada más que valorar, ¿no? De nada te sirve un diamante si no tienes oxígeno. Pero bueno, somos humanos y a veces valoramos más algunos otros elementos que no están a nuestro alcance. Bueno, ahora, los minerales, como te decía, pues vienen agrupados dentro de las rocas y nuestros primos, los mineros, pues son los encargados de identificar qué minerales hay en cada roca y los extraen, ¿no? Y nosotros utilizamos aluminio, utilizamos cobre y muchos otros minerales que también se extraen de las rocas. De hecho, prácticamente toda la tabla periódica las podríamos encontrar en las rocas, desde los metales o los no metales, e incluso las combinaciones un poquito más raras, ¿no? Bueno, bueno, desde el punto de vista químico, ustedes saben que hay diferentes tipos de enlace, no nos vamos a detener mucho en eso, pero pues por ahí cuando íbamos en la secundaria, en el nivel medio superior, nos decían, es que dependiendo del átomo que tengas, en la última órbita energética, puede ser que tenga un electrón, y ese electrón se comparte con otro elemento para generar un enlace covalente, ¿no? O un enlace iónico.
Bueno, ese tipo de enlaces que nos explicaban por ahí en la secundaria son los responsables de dar la estructura de las moléculas, ¿no? Y estas moléculas pues, se vuelven muy estables precisamente por esa actividad eléctrica. Em, en algunos tipos de enlaces se comparten los electrones y empiezan a dar vueltas, por decirlo de alguna forma, alrededor de los dos átomos originales. Bueno, resulta que esas composiciones forman gases, forman muchos otros minerales, como incluso lo que nosotros mencionábamos en alguna ocasión, como el aire que respiramos, ¿no? La gran mayoría del aire que respiramos, pues es oxígeno diatómico, es decir, dos átomos de oxígeno. Y digo, perdón, la gran mayoría del aire que respiramos es nitrógeno, pero lo que nos sirve a nosotros son los dos átomos de oxígeno. Es poquita la cantidad de oxígeno que hay en el aire, pero nos sirve bastante, ¿no? Bueno, vamos a avanzar por ahí, eso ahorita no nos interesa mucho. Miren, esta sí nos interesa. Estos son los minerales que más existen sobre la corteza continental, ¿no? Y bueno, pues no, para nosotros es de mucha importancia, perdón, para nosotros es de mucha importancia lo que hay en la corteza. Si bien es cierto que desde el punto de vista geológico podemos entender que la Tierra tiene un radio de 6.400 kilómetros, 6.400 kilómetros, bueno, y que en el centro hay mucho hierro y que hay diferentes capas de magnesio, fluides, lo que sea. Bueno, la realidad es de que nosotros acá arriba lo único que podemos utilizar es la capita superficial, que tal vez apenas si llegará a unos 100 kilómetros. Es más, los humanos solamente hemos logrado explorar 11 kilómetros de profundidad. Eh, alguna referencia tal vez te dirá 12. Bueno, entre 11 y 12 kilómetros de profundidad. Es decir, no tenemos la capacidad ni siquiera de explorar toda la corteza. Pero en esta capita, en la costra en la que nosotros nos desarrollamos, pues estos serían los elementos más comunes, ¿no? Muy bueno para nosotros es que hay oxígeno. Y precisamente durante muchos años, esa costra superficial se le llegó a llamar la capa cial. Tal vez ahora ya no les guste ese nombre, pero ¿por qué se llamaba cial? Bueno, por la presencia de silicio y aluminio. Mucha de la costra superficial está hecha de silicio y aluminio. Y esto va a ser importante para nosotros el día de hoy. Silicio y aluminio. Esos dos componentes prácticamente nos van a determinar eh, los minerales que forman a muchos de los suelos. Y si te das cuenta, bueno, pues entre los dos suman del orden de un 35% de la corteza. 35% de la corteza no es cosa menor. Ya después otros sí pueden empezar a ser un poquito menores, como 5% de hierro, calcio y otros minerales. Si te das cuenta, ya son valores pequeñitos, ¿no? Mm, bueno, ahora, nosotros platicábamos en algunas otras ocasiones de que hay un ciclo de las rocas, salen como rocas piroclásticas, después se rompen, llegan a lugares más bajos, se empiezan a sedimentar, empiezan a generar sedimentos y esos sedimentos algún día se alteran, generan metamorfismo, tienen contacto con partes más calientes y vuelven a salir al exterior. Bueno, eh, todas las rocas hacen eso y quedamos de que la parte de sedimentos que se empiezan a agrupar poco a poco son lo que más nos interesa en la materia de mecánica de suelos. Sin embargo, bueno, pues en ese proceso puede ser que nos encontramos con algunos minerales. Em, déjenme, quisiera, bueno, los minerales tienen algunas propiedades como son la dureza, eh, algunos minerales son más duros que otros, el diamante evidentemente que es un material muy duro, hay otros minerales como la calcita que tal vez tiene una dureza 3, como el cuarzo que tiene una dureza 7, y bueno, eso tiene que ver mucho con cómo están unidos sus átomos, ¿no? Ahora, y aquí creo que nos podemos detener. Cuando ustedes iban en su curso de geología, les hablaron que había diferentes tipos de minerales que forman a las rocas. Algunos que dependen, pongamos, de las sales o de los haluros, algunos que dependen del carbón, como los carbonatos, otros que dependen del azufre y dependiendo de si se unen a más átomos de oxígeno o a menos átomos de oxígeno, puede ser que se llamen sulfuros o sulfatos. Algunos nativos como el cobre o como el oro o como el aluminio y otros que dependen del fósforo
Y los silicatos, fíjense que los silicatos son muy, muy importantes porque quedamos hace ratito que la composición de silicio y aluminio más o menos representaba como del orden del 35% de todo lo que hay en la corteza terrestre. Entonces, bueno, pues vale la pena estudiar a los silicatos. Ok, por ahí nos dice, bueno, los silicatos están hechos de silicio, oxígeno y otros elementos, y cada uno de ellos pues tiene una composición, ¿no? Bueno, ahora, fíjense, ya llegamos a los silicatos. Esta estructura básica, el tetraedro de silicio, el tetraedro de silicio, pues si está, quedamos en el 35% de la corteza terrestre, pues entonces se vuelve una estructura que hay que tratar de entender, ¿no? Y esta imagen está tomada, no, no es mía, está tomada del Tarbuk, así como los cafés, pero sin la S, este, del Tarbuk de geología, ¿no? Pues por si alguien se quiere clavar un ratito más y aprender más de eso, échese un clavado al Tarbuk. Bueno, em, resulta que el tetraedro de silicio es una estructura tipo piramidal, o sea, siempre tratamos de entender las cosas de una forma más fácil, ¿no? Entonces aquí alcanzamos a ver como que una pirámide de 4 lados. Tetra es de 4, ¿no? Así como el envase Tetra Pak. Bueno, tetraedro, 4 lados o 4 componentes de silicio. Y cada una de estas grandes esferas, pues representa a un oxígeno. Oxígeno. No, pues que yo le hace falta. Y en la parte central tendríamos un componente de silicio. Ahora, ustedes saben que dependiendo de la valencia electrónica que tengan los elementos químicos, van a tener mayor facilidad o mayor dificultad a unirse a otros elementos. En este caso, bueno, pues esta unión es bastante sólida y permite agruparse a otros tetraedros de silicio. Es decir, esta misma figurita del tetraedro de silicio, yo me la puedo imaginar así de lado, como un triángulo, ¿no? Y ese triángulo resulta que tiene la capacidad de tener un átomo de oxígeno que se una a otro tetraedro de silicio. Y este a su vez que se una a otro y que se una a otro y que se una a otro. Y entonces puede generar cadenas o láminas de silicio. Bueno, ahora, esas cadenas, ahora te las muestro como, pues, vistas desde arriba, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que estaríamos viendo otra vez sería un tetraedro de silicio. Ahí están sus 4 átomos de oxígeno y uno de silicio. Pero ese a su vez se puede unir con otro tetraedro de silicio y este a su vez se puede unir con otro tetraedro de silicio y empiezan a generar cadenas. Ahora, digamos que no tienen raciocinio estos tetraedros, ¿no? Simplemente se unen por la actividad o la atracción electroquímica de sus átomos. Bueno, esa atracción electroquímica puede ser que me den unas cadenas alargadas de silicio o que se empiecen a combinar en dobles o incluso a hacer estructuras tridimensionales. ¿De qué va a depender eso? De la temperatura, de las condiciones de presión que se formen a la hora que se formen las rocas. Tú recordarás que había algo que se llama la serie de reacción de Bowen. La serie de reacción de Bowen. Y que dependiendo de la temperatura que alcance el magma o dentro del volcán, de la cámara magmática, o que salga al exterior, pues facilita que se generen cadenas simples, cadenas dobles o cadenas incluso tridimensionales. Ahora, perdón, yo te decía que te recordaras de la serie de Bowen, me faltó la N. Este, esta serie de reacción de Bowen nos diría cómo se forman los minerales. Entre más alto, llegamos a tener temperaturas, me parece, del orden de unos 3000 grados centígrados, mientras que entre más abajo, llegamos a tener temperaturas más bajas, del orden de unos 700 grados centígrados. Eh, ¿Qué temperatura alcanza en la cercanía de un volcán? Bueno, pues depende de dónde esté, ¿no? Si estamos en la parte de abajo, pues probablemente sí alcancemos temperaturas de unos 2000 grados centígrados en la base de la chimenea. En cambio, en el exterior, pues, seguramente ya vamos a tener temperaturas pues muy simples, ¿no? Tal vez de unos 300 grados centígrados. Nosotros nos podemos quemar a esta temperatura, pero en esas variaciones va a haber diferentes grados de temperatura y diferentes grados de presión.
Esos diferentes grados de temperatura puede ser que me ayuden a formar olivinos, piroxenos, anfíboles o cuarzo. Entre menos temperatura, bueno, no es necesario, al tener menos temperatura, se puede generar cuarzo. Si tuviera más temperatura, podría generar olivino. Ah, bueno. Estos minerales, al fin y al cabo, eso, y nos debe, yo creo que debe quedar claro, estos son minerales, minerales formadores de roca. Ok. Esos minerales son lo que nos va a dar origen al- a los diferentes tipos de rocas. Hay rocas que, pues, que tienen más componente de olivino, hay otras que tienen más anfíbol, hay otras que tienen más cuarzo. Eso para la ingeniería civil usualmente no nos interesa mucho, pero hay que saber que existen, ¿no? Ahora, estos nombres de máfico, intermedio y fálsico, sí, félsico, significan grados de acidez. Las félsicas son rocas ácidas, mientras que las rocas máficas son rocas básicas, es decir, que tienen otro grado de pH, ¿no? Y bueno, pues evidentemente que hay rocas intermedias. Ahora, aquí este cuarzo cobra importancia para nosotros porque entre más abajo estemos en la serie de reacción de Bowen, resulta que son minerales más resistentes, resistentes a nivel de superficie. Y entre más arriba son materiales que se rompen fácilmente. Ah, bueno, pues resulta que la gran mayoría de la arena de mar, o lo que nosotros conocemos como arena de mar, pues tiene cuarzo, y tiene micas y tiene moscovitas. Bueno, y alguien dirá, bueno, sí, pero estos minerales yo no me los imagino. Pues vamos a ver unas imágenes, ¿no? Vamos a ver unas imágenes, a ver si nos las podemos imaginar. Miren, ahí están, unas pequeñas imágenes. Entonces, los de hasta arriba, los minerales como el olivino, que necesitaban tal vez 3000 grados centígrados, pues probablemente tengan esta consistencia. Ojo, una cosa es el mineral y otra cosa es la roca. Quiere decir que este mineral me lo voy a encontrar dentro de una roca más grande. Esta uguita también me la voy a encontrar dentro de una roca más grande. Y posiblemente estas piezas que estás viendo por acá, pues son piezas significativamente grandes y que nos sirven para tomar una foto para explicarlo en un libro o en una clase. Pero mira, apareció algo de lo que platicábamos hace algunos minutos, el tetraedro de silicio. ¿Qué quiere decir? Que este mineral de olivino, inclusive con su fórmula química rara, incluye tetraedro de silicio. Tetraedro de silicio unido a magnesio o a hierro. Eso probablemente le dé un peso alto y le dé un pH básico. Sin embargo, la esencia es el tetraedro de silicio. Bueno. En los siguientes grupos minerales resulta que también hay tetraedro de silicio y tetraedro de silicio. Es más, aquí los alcanzamos a ver, tetraedro de silicio, tetraedro de silicio y tetraedro de silicio. Nada más que al unirse de forma de cadenas sencillas o unirse de forma de cadenas dobles, permiten la adhesión de otros elementos como magnesio, hierro, calcio o elementos hidroxilos, ¿no? Bueno, ahora, seguimos bajando la temperatura y llegamos a temperaturas de 300 grados centígrados, bueno, 300, 600 grados centígrados. Y al ir bajando la temperatura, resulta que se agrupan de una mejor forma los tetraedros de silicio y forman cadenas tridimensionales. Bueno, biotita, moscovita, feldespato son minerales que forman rocas y si te das cuenta, por aquí aparece el oxígeno y el silicio, oxígeno y silicio, oxígeno y silicio. Pero dependiendo de la forma en la que se agrupan, la temperatura en la que se generan y la presión en la que se generan, puede ser que faciliten la presencia de potasios, de aluminios, de calcios y de sodios. Y esos sodios o esos potasios son lo que le van a dar pues cierta coloración, ¿no? Potasio lo recordamos como de color gris, ¿no? Tal vez aquí también vemos algunas tonalidades un poquito cremosas, ¿no? Las moscovitas tienden a generar láminas. Bueno, desde el punto de vista geológico hay importancia entre en esas diferencias, porque las podemos identificar por sus planos de exfoliación. Tienden a generar ángulos rectos o ángulos a 120 grados, 160 grados. Bueno, desde el punto de vista geológico esto le interesaría mucho a nuestros primos, los geólogos y los geofísicos. Nosotros pues nada más estamos
tomando este tema como referencia para llegar a los suelos. Quedamos de que la gran mayoría de la arena de mar está hecha de cuarzo. Entonces, fíjate que ya apareció esta red tridimensional, lo que me genera el cuarzo. Ustedes seguramente cuando salen del metro, Coyoacán o algo así, van a encontrar que hay personas que venden cuarzo y dicen que tienen propiedades curativas y cosas así. Bueno, probablemente, ¿no? Probablemente. Pero al fin y al cabo el cuarzo pues, es una suma de tetraedros de silicio y que tienen una acidez alta y que fueron generados a eh, una temperatura volcánica baja. Para nosotros sería una temperatura muy fuerte, pero para el punto de vista de un volcán sería baja. Ok. Ahora, esta red tridimensional era para mí necesario que la vieras y podemos ahora cambiar de pantalla, darle las gracias a la presentación de PowerPoint, descartar e irnos a hacer algunas anotaciones en Word. En Word, aquí está. Bueno, nosotros decíamos que había un tetraedro de silicio. Puede ser que eh, lo encontremos con la representación que nos da el libro de Tarbuk. O puede ser que lo encontremos con otra representación que colocamos hace un ratito yo busqué en Google, ¿no? Google. ¿Por qué le pongo las tres? Pues porque es la misma esencia, pero cada quien lo interpreta de una forma un poquito distinta, ¿no? Al fin y al cabo lo que hay que entender son 4 átomos de oxígeno alrededor de uno de silicio. Ya ven que nuestros primos, los gringos, tienen una zona que le dicen Silicon Valley, ¿no? Pues, el Valle del Silicio. Pues precisamente yo creo que toda la corteza es el Valle del Silicio, ¿no? Quedamos que es el 35% de la corteza. Ahora, eh, estas cadenas, por ahí las veías con algunas imágenes, decíamos de que en todas hay la presencia de silicio y de oxígeno, y que esas cadenas permiten la adherencia de calcio o de otros minerales como potasio, sodio u otros más. Ok. Si eso forman las rocas, si eso es el material origen de las rocas, bueno, pues nosotros la vez anterior platicábamos acerca de que las rocas se rompen por clima, por animales, por corrientes de agua, por topografía. Y que esas rocas, a medida de que se van, entonces aquí tenemos una imagen, a medida que se van fisurando, porque, por la temperatura, porque se meten animales ahí, bacterias, cada vez van generando rocas más pequeñitas, ¿no? Ah, caray, rocas más pequeñitas. Y esas rocas más pequeñitas llegan a zonas bajas y se acumulan y forman sedimentos. Ok. Vas a decir, bueno, eso ya lo vimos, profesor. Bueno, ahora, me interesa que recuerdes esto. Me interesa que recuerdes que una gran roca es difícil que tenga actividad química que la altere. Pero a medida de que la roca se empieza a fisurar y fisurar y fisurar y fisurar cada vez más, pues resulta que cuadritos que miden 1 centímetro o 1 milímetro, pues tienen mucha área de contacto y fácilmente se rompen o fácilmente la actividad biológica y la actividad química lo alteran. Bueno, ahora, esa degradación de las rocas que decíamos en las clases anteriores, esa degradación de las rocas, pues me lleva a la idea, pues yo creo que muy, muy básica, de que si esta roca estaba hecha a partir de tetraedros de silicio, pues los componentes más pequeños, inclusive estos, también van a tener tetraedros de silicio. Y esos tetraedros de silicio, por acá te los traté de iluminar, quedamos de que sus 4 átomos de oxígeno y uno de silicio forman un tetraedro. Y el tetraedro se une a otros tetraedros y forma algo que le podríamos llamar lámina sílica. Lámina sílica. Pues es como una forma de llamarle al equipo, ¿no? La unión de tetraedros de silicio me forman una lámina sílica. La unión de octaedros de aluminio me forman una lámina de gibbsita. Ah, aquí yo creo que vale la pena anotarte ese nombre, ¿no? Este, sobre todo, bueno, yo te lo quiero anotar para que pues tal vez tú algún día lo tengas por ahí en tu cuaderno, ¿no? Se llama tetraedro de silicio. Y esta otra estructura, no te había puesto el nombre, te la pongo ahorita. Esta otra estructura también es muy básica y se llama
octaedro de aluminio. Ok, fíjate, ¿por qué se llama octaedro de aluminio? Porque está rodeado de iones hidroxilos. ¿Qué es un hidroxilo? Es la unión de oxígeno e hidrógeno, ¿no? Iones hidroxilo. ¿Por qué se llama ion? Ah, porque está desbalanceada. Porque la unión de oxígeno y hidrógeno deja un electrón libre. Y ese electrón libre se tiene que unir con alguien más. Y entonces al unirse con alguien más, pues en esta ocasión, o en gran parte de la corteza terrestre, se une a partículas de aluminio. Te la anoto por aquí. Ahí está. Aluminio. Ahí está. Aluminio. Aquí dice aluminio. Ya está. Ahora, ¿por qué el de arriba se llama tetraedro? Porque tiene 4 caras. ¿Por qué el de abajo se llama octaedro? Porque es la unión de 2 rombos de 4 caras laterales. Es decir, estos rombos en realidad tendrían, o esas pirámides de arriba y abajo, en realidad tendrían 5 caras, pero comparten una. Y comparten una que se queda oculta. Entonces tendríamos 4 caras en el rombo, en la parte de arriba del rombo y 4 caras en la parte de abajo del rombo. Es un 8 caras, un octaedro de aluminio. Y esta es otra estructura básica que tiende a generar una lámina que le llamamos lámina de Gibbsite. Bueno, ahorita en lo que te voy a leer, y que voy a tratar de leerlo de forma breve para no aburrirnos, pero en lo que te voy a leer nos explica por qué, por qué los tetraedros se unen con otros tetraedros y por qué la lámina de sílice se une a láminas de gibbsita. Si te das cuenta, estos conceptos pues, son un poquito al revés de lo que veíamos en las sesiones pasadas, ¿no? Las sesiones pasadas nosotros platicábamos acerca del universo, ¿no? Y de cómo esa explosión del Big Bang se hacía grande y kilómetros de distancia y Júpiter y la atracción de las masas y la Tierra y cosas así. Y veíamos cosas muy grandes. Y ahora nos estamos yendo al otro extremo, ¿no? Al otro extremo a tratar de imaginarnos algo tan pequeñito que no podemos ver con nuestros ojos y que no podemos ver con un microscopio. Si tú recuerdas, con un microscopio puedes alcanzar a ver células. Tal vez cuando ibas en la secundaria te pusieron a ver células de cebolla o de alguna otra cosa, ¿no? Pero al fin y al cabo con un microscopio no alcanzamos a ver átomos. Y es algo bastante frustrante porque ni Niels Bohr, Niels Bohr, algo así se llama, pudo ver un átomo, ¿no? Hizo su modelo, el modelo de Bohr, de electrones girando alrededor de un átomo, pero nunca lo pudo ver. Es más, nuestros científicos más prominentes, tal vez como Newton, como Einstein, nunca han podido ver un átomo. Lo entendemos a través de investigación lateral, pero no lo podemos ver. Al igual que las estrellas por más telescopios grandes que tengamos, pues tal vez no alcanzamos a ver estrellas a años luz de distancia, ¿no? Sino que tratamos de inferirlas a través de la luz de varios telescopios. Y lo mismo pasa con los átomos. Esos átomos de los que estábamos ahorita hablando, no los podemos ver con un microscopio, ni siquiera con un electrónico. Simplemente vemos una mancha de luz. Y esa mancha de luz, nuestros científicos tratan de interpretarla y creemos que están girando de cierta forma, pero al fin y al cabo son modelos matemáticos. Bueno, una pregunta, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Estamos entendiendo que ahora nos vamos a ir a la parte microscópica? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora, esa parte microscópica es importante porque forma rocas y las rocas cuando se deshacen forman suelos. Entonces, al fin y al cabo, los suelos pues, están hechos de las mismas partes microscópicas. Y otra vuelta regresa a mi pantalla, ¿no? Bueno, ustedes disculparán si les voy a leer tantito. Miren, este texto, tanto las imágenes de aquí arriba, como este texto, yo lo extraje del libro Braha M. Das, de Fundamentos
Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Es de los años 2000, ¿no? Miren, aquí les muestro la portada. Por si algún día alguien de ustedes lo quiere adquirir, yo creo que es un muy buen libro. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, del profesor Braja de la Universidad de Sacramento, ¿no? Yo creo que es uno de los libros más importantes de mecánica de suelos actualmente, sobre todo para aprender mecánica de suelos, ¿no? Hay algunos otros libros que son más especializados para cimentaciones, para pilotes, pero para cuando estamos aprendiendo, yo creo que es uno de los mejores, ¿no? Bueno, ahora, ese texto que te voy a leer, lo saqué de ahí, déjame hacerle un poquito de zoom, y subrayamos algunas cosas importantes, ¿no? Dice, miren, minerales de arcilla. Los minerales de arcilla son silicatos de aluminio. Ya apareció el mismo nombre, ¿no? Silicatos de aluminio. Quedamos que era el 35% de la superficie terrestre, ¿no? De la corteza. Ok. Complejos compuestos de una de las dos unidades básicas, el tetraedro de silicio o sílice tetraédrico y el aluminio octaédrico o octaedro de aluminio. Los dos que ya te había dibujado, ¿no? Bueno, dice, cada unidad del tetraedro de silicio consiste en 4 átomos de oxígeno que rodean un átomo de silicio. La combinación de las unidades de tetraedros de silicio da una lámina de silicio. 3 átomos de oxígeno en la base de cada tetraedro son compartidos por los tetraedros con la vecindad. Las unidades octaédricas consisten, aquí vamos a hacer una pausa, ¿no? Aquí. Hasta aquí me habló de lo que es un tetraedro de silicio. Yo te lo platicaba más al rato, más arriba, como simplemente una pirámide de cuatro caras en total, ¿no? Tetraedros de silicio. Ahora nos habla de las otras, de las que son dos pirámides o dos rombos con 8 caras. Dice, las unidades octaédricas consisten en 6 hidroxilos rodeando un átomo de aluminio. La combinación de las unidades de hidroxilo de aluminio octaédricas da origen a una capa octaédrica. Esto se llama lámina de gibbsita. Ok, la de abajo quedamos que se llama gibbsita. La de arriba es una lámina de aluminio. Y esos dos comentarios, yo por acá arriba te los hacía, ¿no? Fíjate, ahí regresamos. El tetraedro de silicio me genera láminas de sílice cuando se empiezan a agrupar y el octaedro de aluminio nos genera láminas de gibbsita. Eso fue lo que nos dijo, ¿no? Bueno, ahora lo seguimos leyendo, ¿no? Dice, lámina de gibbsita. A veces el magnesio sustituye los átomos de aluminio en unidades octaédricas, cuyo caso la capa octaédrica se llama lámina de brusita. En una lámina de sílice, cada átomo de silicio con una valencia positiva de 4 está ligado a 4 átomos de oxígeno. Entonces el silicio dice, yo te presto los 4 electrones que tengo a cada uno de los oxígenos, que tienen una valencia negativa, cada oxígeno. Ok, sin embargo, cada átomo de oxígeno en la base del tetraedro está vinculado a 2 átomos de silicio. Esto significa que el átomo de oxígeno en la parte superior de cada unidad tetraédrica tiene una valencia negativa de 1. ¿Qué quiere decir? No se acaba de equilibrar, ¿no? No se acaba de equilibrar y por ahí te dice, me falta un electrón, me falta un electrón. Alguien se apunta, así como cuando hacemos equipos, ¿no? Nos hace falta uno, ¿alguien le falta equipo? Órale. Y entonces dice, para ser contrarrestado. Cuando la lámina de sílice se apila sobre una lámina octaédrica, como en la figura tal, estos átomos de oxígeno se reemplazan por hidroxilos para satisfacer sus enlaces de valencia. Aquí nos dice, como tenemos la posibilidad de unirnos con otros elementos, pues estas láminas se tienden a mezclar. Y esa mezcla da origen a esta unión. En la parte de arriba tienes una una lámina de aluminio, mientras que en la parte de abajo tienes una lámina de gibbsita. Ok, eso significa una capa de tetraedros de aluminio, una capa de octaedros de aluminio, perdón. Ok, ahora dice, esa estructura básica, antes de leer lo que sigue, me gustaría que la vieras por acá. Esa unión que nos acaba de platicar el libro
nos diría, pues resulta que estas estructuras más básicas se empiezan a unir y de repente puede ser que se junten estas láminas de silicio con láminas de aluminio. Y me va a dar origen a un tipo de arcilla. Y en algunas ocasiones puede ser que en medio de ellas nos cuele potasios o en algunas otras ocasiones puede ser que se cuelen otros elementos. Ahora, alguien se preguntará, bueno, sí, pero aquí adentro de la lámina de silicio significa que está hecha, híjole, a partir de tetraedros, ¿no? Entonces yo aquí adentro me podría imaginar una estructura de varias piramiditas. No las alcanzo a ver, no alcanzo a ver los átomos, pero probablemente esto ya probablemente lo empiece a ver. Al fin y al cabo son moléculas, ¿no? No, es que aquí apareció una distancia rara. Están acotando y nos dice que mide 7.2 Armstrongs. Híjole, ¿qué mide un Armstrong? Pues vamos a buscarlo, ¿no? Lo bueno de estar a distancias que podemos meternos a Google. Vamos a buscar Armstrong medida. Un Armstrong. Mira, aquí dice, el Armstrong es una unidad de longitud empleada principalmente para expresar longitudes de onda a distancias moleculares, distancias atómicas. Se representa por la letra A y es una unidad de medida equivalente a una 10.000.000ª parte de un metro. O sea, 3 ceros, 3 ceros, 3 ceros, 1 metros. Bueno, esa cantidad a mí me gustaría pues desmenuzarla, ¿no? Entonces, vamos a escribirla por acá arriba. Resulta que un Armstrong equivale a 0.00000000001 de metro, lo cual significa que también un Armstrong equivale a 0.0000000 en centímetros, pues habría que recorrer dos cifras decimales, ¿no? Entonces nos llevaría a colocarlo aquí, 0,1 centímetros. Es decir, que también un Armstrong equivale a 0.0000001 milímetro, ¿no? 0.001 de milímetro. Ok, entonces aquí lo que nos está diciendo es de que un milímetro lo divides en 10 millones. Bueno, ya no me gustó eso. Aquí nos pusieron esa cantidad de ceros, vamos a hacerle caso. Ok. Evidentemente que estamos hablando de partículas muy pequeñitas, ¿no? Muy pequeñitas. Ok, esas partículas tan pequeñitas son las que dan origen a las arcillas. Todas estas tres dan origen a las arcillas. Arcillas. ¿Tú has escuchado que en la Ciudad de México hay arcillas? Ahora, inclusive, perdón por el comentario un poquito burdo, ¿no? Pero dice, inclusive hasta en los perros hay razas, ¿no? Si entre los perros hay razas, pues también entre las arcillas hay diferencias. La primera, la que estás viendo al lado de la izquierda, se llama caolinita. Es una arcilla en donde nada más hay la unión de estas dos moléculas básicas. La segunda la podemos llamar como hilita. Y la tercera la podremos llamar como morilonita. Ok. Si te das cuenta, en la caolinita, la distancia entre las moléculas es pequeña. En la segunda caso, la distancia aumenta porque permite la inclusión de potasio. Y en la tercera, termina siendo muy grande porque permite la inclusión de agua y algunos otros elementos químicos. Ok. Ahora, si se separan mucho, resulta que se vuelven más ligeras o menos densas. Y sobre todo con mucha agua. Al tener mucha agua, pues resulta que sus características de resistencia bajan mucho y se vuelven más inestables, a diferencia de la caolinita, que no tiene la capacidad de adquirir mucha agua. Y eso precisamente lo vamos a leer en el siguiente texto, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el texto.
Dice, vamos a ponerla así para que nada más leamos esta parte, ¿no? Dice, la caulinita consiste consiste de capas perdón, otra vuelta, voy a volver a empezar. 3, 2, 1, dice, la caulinita consiste en capas repetidas de láminas de sílice gipsita elementales, como se muestra en la primera figura, la figura de la izquierda, ¿no? Cada capa es de aproximadamente 7.2 armstrongs de espesor y las capas se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno. La caulinita se produce como plaquetas, cada una con una dimensión lateral de 1000 a 20.000 armstrongs y un espesor de 100 a 1000 armstrongs. El área, mira, aquí viene algo interesante, ¿no? El área de la superficie específica de estas partículas por unidad de masa es de 15 metros cuadrados por gramo. El área de la superficie por unidad de masa se maneja como superficie específica. ¿Te acuerdas de la clase pasada? ¿Te acuerdas de la clase pasada que hicimos este ejercicio de empezar a dividir una roca en partículas más pequeñitas o un bloque en partículas más pequeñitas y nuestra superficie específica iba aumentando? Ah, bueno, aquí lo que nos está diciendo el texto del día de hoy es de que las caulinitas tienen una superficie específica de 15 metros cuadrados por gramo. Se lo voy a anotar, ¿sale? Aquí, 15 metros cuadrados por gramo. Y vamos a leer ahora las hilitas. Las hilitas consisten en unas láminas de gipsita unidas a dos láminas de sílice. Una en la parte superior y otra en la parte inferior. A veces se llama arcilla misea, pero se llaman hilitas. Las capas de hilita están unidas entre sí por iones de potasio. La carga negativa para equilibrar los iones de potasio proviene de la sustitución del aluminio por alguno de los silicios en las láminas tetraédricas. La sustitución de un elemento por otro sin ningún cambio en la forma cristalina se conoce como sustitución isomorfa. Eso pues les llamaría la atención a nuestros primos los químicos, ¿no? Eh, las partículas de hilita tienen generalmente dimensiones laterales que van de 1000 armstrongs a 500 armstrongs. La superficie específica de las partículas es de 80 metros cuadrados por gramo. A ver, vamos a escribirlo. Las hilitas tienen una superficie específica de 80 metros cuadrados por gramo, así como las caulinitas tenían nada más 15. Y esto nos habla de que las hilitas son estructuras más alargadas. Son estructuras más alargadas, a diferencia de las caulinitas. En las hilitas, la actividad química tiene mayor importancia. Y ahora vamos con la joya de la corona, ¿no? Perdón por la joya de la corona, pero con las arcillas montmorilonitas. Son las que permiten la entrada de agua y otras cosas. Y son las más alargadas. Vamos a leer qué nos dice acerca de las montmorilonitas. Dice, la montmorilonita tiene una estructura similar a la de la hilita, es decir, una lámina de gipsita intercalada entre dos láminas de silicia. La montmorilonita existe sustitución isomorfa de magnesio y hierro para el aluminio en las láminas octaédricas. Aquí no están presentes los iones de potasio, como en el caso de la hilita, y una gran cantidad de agua, perdón, voy a regresar, y una gran cantidad de agua es atraída al espacio entre capas. Las partículas de montmorilonita tienen dimensiones laterales de 1000 a 5000 armstrongs y espesores de 10 a 50 armstrongs. La superficie específica es de aproximadamente 800 metros cuadrados por gramo. Esa cantidad es impresionante. Ahorita lo platicamos. La figura es una micrografía. Bueno. Nos dice aquí que nos va a enseñar una fotografía de un microscopio electrónico. ¿Sale? Ahorita la vemos. Vamos a anotar este 800 metros cuadrados por gramo. Ok. Superficie específica, 800 metros cuadrados por gramo. Ok. Si te das cuenta, cambió mucho la superficie específica. La montmorilonita tiene mucha área de contacto. Al tener mucha área de contacto, la actividad química es muy importante y permite mucha presencia de agua. Vamos a ver la foto que nos muestra el libro, el libro El Braja, acerca de una micrografía electrónica de barrido que muestra el tejido de una montmorilonita, cortesía de algún otro autor. ¿Qué alcanzamos a ver? Es decir, si nosotros viéramos el suelo de la Ciudad de México en un microscopio, veríamos esto. Yo entiendo que la transmisión de Zoom tal vez sea un poquito mala y no alcanza a ver muchos detalles, pero yo creo que sí alcanzamos a imaginarnos que esto
Es una serie de láminas. Láminas, láminas, láminas. Miren, aquí aparece una unidad que dice 5 micrómetros, ¿no? 5, 5 micras de metro. Bueno, ¿qué significa esto? No sé si alguien de ustedes, ahora que va al súper, ahora que vaya al súper, cuando pasas por la sección de higiene, hay unas esponjas que sirven para lavar el cuerpo. Seguramente ustedes tienen alguna esponja para bañarse, pero hay algunas que son, a ver si me puedo dar a entender, hay algunas que son como una bolita que están hechas como de muchas fibras, y fibras, y otra más fibra, 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 y se empiezan como que a cruzar, y seguramente tú las has visto alguna vez. Si no las has visto y tú dices, no, es que yo me baño con, yo no me baño con el jabón. Bueno, algún día date una vuelta por el súper y vas a ver este tipo de zacates, alguien dirá, artificiales que me permiten bañarme. Híjole, tal vez vamos a arriesgarnos, ¿no? Al fin y al cabo la vida es un riesgo. Estamos arriesgados, vamos a ver si encontramos aquí una esponja. A ver si nos aparece una imagen por ahí que como la que quisiéramos hacer. Mira, sí apareció. La vida es un riesgo, pero si nos arriesgamos, vamos a obtener buenos resultados. Mira, ahí está. Esa esponja de baño de la que yo te hablaba, es como que un montón de laminitas, un montón de láminas que están espaciadas y que nos permiten bañarnos. Ahora, ¿qué característica tiene esta esponja? Que estas láminas o estos bandeos permiten la entrada de jabón y agua. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi clase de mecánica de suelos? Ah, regresemos a ver esta fotografía. Si te das cuenta, es algo similar. Un montón de bandas de láminas de gipsita y láminas alumínicas que están unidas entre sí y que tienen huecos. Y esos huecos permiten la entrada de agua, como esta. ¿Qué tanta agua pueden tomar? Mucha, muchísima, muchísima. Ok, y esos huecos en nuestra partícula de arcilla, pues resulta que nos da grandes problemas, porque resulta que si nosotros aquí arriba nos imaginamos a un humano o a otro humano encima de estas partículas que tienen gran capacidad para absorber agua, pues no es tan difícil de imaginar que nuestro suelo esté completamente lleno de agua. El problema, y alguien dirá, "No, eso no significa ningún problema". El problema viene cuando nosotros queremos construir aquí y le queremos transmitir una serie de pesos al suelo. El peso termina por transmitirle carga al agua y el agua dice, me están presionando, pues mejor me voy. Y es algo lógico, ¿no? Si presionas al agua, busca un punto por donde salir. Como el suelo es poroso y tiene huecos, pues entonces puede salir por sus huecos. El problema es de que va a desalojar un cierto volumen de agua y ese desalojo de volumen de agua aquí se va a ver reflejado como un asentamiento y la estructura tiende a hundirse. Ese es el problema de que haya agua allá abajo, que no podemos controlar que se vaya donde hay menos presión. Y esta estructura, esta fotografía que estás viendo por aquí, o que nos imaginamos con la esponja, pues nos permite entender por qué se mete tanta agua dentro del suelo, ¿no? Ahora, no solamente es de que se meta desde el punto de vista físico, porque bueno, ya lo entendimos desde el punto de vista de que físicamente entra el agua, pero hay otra actividad bastante importante y de la que estamos también hablando el día de hoy, es el comportamiento químico. Bueno, hace algunos minutos nosotros platicábamos de que un electrón, bueno, un átomo tiene varios electrones y que estos electrones tienen actividad química que hacen que se unan. Ah, pero aquí arribita nosotros decíamos que la unión de las láminas deja un espacio para que entre el agua y químicamente sea atraída. Si químicamente es atraída, pues resulta que no es tan fácil que se caiga esa agua. Y aquí viene una razón muy importante para, pues todavía ponernos más nerviosos, ¿no? Bueno, creo yo. Eh, Fíjense, resulta que la partícula de arcilla, si le hacemos un zoom, a pesar de que era muy delgadita y lo que sea, aquí vamos a imaginarnos esta partícula de arcilla.
Ahí está mi partícula de arcilla. Quedamos que tiene actividad electroquímica porque tiene partículas de diferentes átomos, ¿no? Eso significa que al fin y al cabo tiene una carga eléctrica, positiva o negativa. Esa carga que tiene negativa por la composición de aluminio, silicatos y sílice y oxígenos, hidroxilos, pues tiende a jalar, a atraer agua. Y eso significa que se empieza a comportar como un dipolo que atrae al agua. Y al tener atracción por el agua, pues el agua dice, pues me están atrayendo desde un punto de vista químico, pues me voy para allá, y me voy para allá, y me voy para allá. Y entonces a nivel de electroquímica molecular, las partículas de arcilla tienden a chupar mucha agua por la cuestión de los electrones. Eso hace, déjenme dibujar por aquí una partícula de arcilla un poquito más chiquita, así, arcilla, arcilla, otra partícula de arcilla y otra partícula de arcilla. Cada una de estas partículas de arcilla tiene sus hendiduras y son alargadas. Un poquito, perdón por el comentario a estas horas de la mañana, que son las 8 de la mañana con 20 minutos. Algunos de ustedes no han desayunado, algunos ya desayunaron. Perdón por el comentario que a veces nos genera hambre, pero pues, lo bueno es que tú estás en tu casa, ¿no? Entonces, seguramente habrás visto el cornflakes o el cereal, el cornflakes de hojuelas de maíz, ¿no? Algo así veríamos a las arcillas, una tras la otra. Aquí hay mucho espacio y ese espacio puede ser rellenado por agua. Antes de rellenar el agua, me gustaría dibujarte las partículas de arcilla sólidas, ¿no? Es lo bueno de que, fíjense, esto, si yo lo quisiera hacer en el pizarrón, me gastaría como la mitad de la caja de los plumones, ¿no? Y en cambio aquí, pues nada más estoy gastando una hoja electrónica y eso está todo dar. Bueno, ahí están mis partículas de arcilla y quedamos que esas partículas de arcilla atraen al agua. Bueno, pues entonces vamos a inundar este espacio de agua. Agua, agua, agua. Y más, lo vamos a inundar más en ciudades como la Ciudad de México, que están en un valle y donde ya platicamos que el agua que escurre por los cerros, pues termina por llegar al centro de la ciudad, ¿no? Bueno, creo que lo platicamos, no sé, no, honestamente no lo recuerdo, pero yo creo que no es tan difícil de imaginar, ahorita te platico, que toda nuestra ciudad es alrededor hay cerros y que el agua cae hacia la zona céntrica, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora, esta agua, pues resulta que alguien dirá, pues simplemente es agua que se puede mover de un sitio a otro, pero no, por lo que te platicaba yo ahí arriba, resulta que se van a dar diferentes capas de agua. Y esas diferentes capas de agua te las voy a dibujar. Cerca de la partícula se da una capa de agua que está adherida a la partícula por actividad electroquímica y esa te la dibujo aquí de color azul. No, se va a dar la oportunidad. Voy a hacerle aquí un poquito zoom. Bien, voy a dibujar de aquí agua alrededor de la partícula, agua alrededor de la partícula y otra agua alrededor de la partícula. Tú vas a decir, oiga, profesor, pues ya teníamos agua, ¿no? ¿Que no era la de color azul? Sí, pero quisiera hablarte de otra agua. Caray, ¿otra? Sí, otra agua, otra agua. Dame un segundito y te la acabo de dibujar. ¿Qué es esta agua que estoy dibujando? Es un agua que está atraída a la partícula de arcilla desde un punto de vista electroquímico, por la diferencia de valencias entre los tetraedros de silicio, los octaedros de aluminio y el agua. ¿Qué quiere decir? Oh, te lo anoto por acá con un color azul fuerte. A esta le vamos a llamar agua, agua atraída por actividad química, agua adherida o agua, sí, agua adherida por actividad, vamos a ponerlo por aquí, actividad electro, buenos días, actividad electroquímica. La fuerza de los átomos no es tan despreciable e incluso podemos decir que esta agua adherida es un agua sólida. Por toda la presión que tiene, se termina por convertir en hielo. Un hielo que apenas medirá unas cuantas micras.
pero está pegada a la partícula por actividad electroquímica. Y después va a aparecer otro tipo de agua. Te la dibujo, a ver si puedo, ¿no? Yo creo que sí puedo. Otra segunda capa de agua que te la estoy dibujando de otro color azul. Esa le llamamos agua absorbida o absorbida o agua viscosa. Seguramente, si tú no lavas, pongamos, alguna estructura cercana al agua, te vas a dar cuenta de que se genera una capita como de moho, un poquito espesa, ¿no? Esa, pues, nos puede ayudar a imaginarnos esta segunda capa, aunque no es una capa de moho, es una capa de un agua que ya no está sólida, sino que está en un estado viscoso. Y te lo anoto por acá. Esta segunda capa, tal vez con este color un poquito más chillante, color chillante, agua viscosa. O alguien le diría absorbida. Hay quien le pone aquí una D, absorbida. En realidad no hay gran diferencia entre eso, ¿no? Nos damos este permiso de utilizar absorbida o absorbida en general para hablar de un agua viscosa, un agua que tiene un estado intermedio, que no es tan fácil de quitársela a la arcilla, pero que tampoco está sólida. Y una tercera agua, ¿no? Y la tercera agua, pues tal vez voy a tomar un zumo negro y te diría esta, agua gravitacional. ¿Qué quiere decir? Esta agua sí se cae, sí se separa de la molécula de la arcilla y es un agua que se puede evaporar. Y sobre todo, esto de que se puede evaporar resulta importante para nuestro curso, porque nosotros, para analizar la cantidad de agua que tiene un suelo, vamos a meter a nuestro suelo dentro de un horno y lo vamos a secar esta agua. Dentro de un horno a 100 grados centígrados, esta agua sí la vamos a poder eliminar, pero las otras no. Para quitar las otras, probablemente requiramos más tiempo o más temperatura, porque pues, prácticamente me tengo que meter a la unión electroquímica de la arcilla y eso me cuesta mucho más trabajo, ¿no? Entonces, pues no toda el agua es la misma, ¿no? No toda el agua es la misma, sobre todo en el espacio circundante a las moléculas de arcilla. Ahora, ¿qué espesor tienen estas capas? Pues ya quedamos de que son apenas de unos cuantos Armstrongs, ¿no? O unas décimas de micras. Y de por sí las micras son muy pequeñitas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, nosotros no lo podemos alcanzar a sentir. Pero bueno, pues desde el punto de vista científico sabemos que existe. Ok, vamos a leer esto mismo que te acabo de decir, de que hay diferentes tipos de agua en la arcilla. Me parece que también hay un texto que nos lo explica. Ya vamos a ver si esta dice. En arcilla seca, la carga negativa se compensa con cationes intercambiables como de calcio, magnesio, sodio y potasio, rodeado de partículas eh, sostenidos por la atracción electrostática. Cuando se añade agua a la arcilla, estos cationes y un pequeño número de aniones flotan alrededor de las partículas de arcilla. Esto se conoce como doble capa difusa. ¿Te acuerdas que yo te dibujé dos capas? Una de agua sólida y una de agua absorbida. La concentración de cationes disminuye con la distancia desde la superficie de la partícula. A medida que me alejo de la arcilla, cada vez hay menos atracción química. Dice, las moléculas de agua son polares. Los átomos de hidrógeno no están dispuestos de una manera simétrica alrededor del átomo de oxígeno, sino que producen un ángulo de enlace de 105 grados. Como resultado de ello, la molécula de agua actúa como una pequeña varilla con carga positiva en un extremo y carga negativa en el otro. Esto se conoce como efecto dipolo, ¿no? Ok, como una pila, ¿no? Dice, el agua dipolar es atraída por la superficie con carga negativa, negativamente de las partículas de arcilla y por los cationes en la capa doble. Los cationes a su vez son atraídos hacia las partículas del suelo. Un tercer mecanismo por el cual el agua es atraída a las partículas de arcilla es el enlace de hidrógeno, en los que los átomos de hidrógeno en las moléculas de agua son
compartidos con los átomos de oxígeno en la superficie de la arcilla. Algunos cationes de los poros parcialmente hidratados en el agua también son atraídos a la superficie de las partículas de arcilla. Estos cationes atraen moléculas de agua dipolares. Perdón, yo sé que ya esto ya sonó un poquito tedioso, ¿no? Pero seguimos. Ya nos hace falta este cachito. Dice. La fuerza de atracción entre el agua y la arcilla disminuye con la distancia desde la superficie de las partículas. Toda el agua que se unió a las partículas de arcilla por la fuerza de atracción se le conoce como agua de capa doble. A la capa más interna de la capa doble, que está unida con mucha fuerza por la arcilla, se le conoce como agua absorbida. ¿Te acuerdas de esta? Agua absorbida. Esta agua es más viscosa que el agua común. La orientación del agua alrededor de las partículas de arcilla da suelos arcillosos. Otra vuelta. Yo creo que esta vale la pena subrayarlo, ¿no? La orientación de agua alrededor de las partículas de arcilla da a los suelos arcillosos propiedades plásticas. Esa palabrita de plástico, ¡pum!, nos va a volar la cabeza. ¿Qué me está diciendo esa palabrita plástica? Pues significa que algunos suelos se pueden comportar como plástico o como plastilina. Seguramente cuando tú eras niño, algún día te pusiste a jugar con la tierra. Bueno, sobre todo si tus papás permitían que tuvieras contacto con la tierra, ¿no? No todos los papás tienen, hay algunos papás que son un poquito sobreprotectores y dicen, no, ¿cómo voy a dejar a mi hijo que gatee, ¿no? ¿Cómo voy a dejar que mi hijo haga contacto con la tierra? Fíjense que hay diferentes teorías al respecto desde el punto de vista educativo de los hijos, ¿no? Pongamos los ortopedistas, hay muchos que prefieren que un niño gatee, porque así poco a poco sus brazos y sus piernas van adquiriendo fuerza para algún día ponerse en pie. Hay algunos otros que dicen, híjole, es que el piso tiene bacterias, mejor que no gatee y mejor lo metemos en una andadera. Pero algunos ortopedistas dicen que la andadera te hace daño, ¿no? Porque daña tu cadera y no te permite desarrollar del todo la fuerza en tus piernas y tu columna. Bueno, hay teorías al respecto, pero ellos seguramente lo estudian los ortopedistas, ¿no? Okay. Pero cuando ustedes eran niños y jugaban con la tierra, seguramente hicieron un pastelito de tierra. Eso significa que el suelo se puede comportar como un plástico. Y de hecho, si ustedes hicieron pastelitos de tierra o hicieron un monito con la tierra, pues utilizaron la plastilina más barata del mundo, ¿no? Se le puede decir, la plastilina de los pobres es la tierra. Yo espero que algún día lo hayas hecho, ¿no? Porque así seguramente adquiriste más defensas. O si no lo hiciste de niño, probablemente un poquito más grande, algún día fuiste a la playa y tomaste arena de mar e hiciste tu castillo de arena. Otra vez, el suelo se puede comportar de una forma modelable o con ciertas características de plasticidad. Eso es lo que nos está diciendo. Y todo eso es a consecuencia de la actividad electroquímica en donde los electrones libres son capaces de atraer a las partículas de agua. Fíjense que eso no pasa en las gravas. ¿Cómo que no pasa en las gravas? No pasa en las gravas, porque las gravas son enormes y las gravas dejan pasar toda el agua y son partículas grandes que no tienen superficie específica que atraiga al agua. Por acá, aquí al ladito te dibujo, pongamos, el tamaño de una grava es grande, pues lo identificamos a simple vista, una arena sería mucho más pequeñita, una arcilla más pequeñita, un limo más pequeñito y una arcilla tan pequeñita que ni siquiera lo alcanzo. Arcilla, limo, arena, ay, arena y grava, ¿no? Ok, ahora, en las arcillas como esta es donde se atrae mucha agua. Las gravas, ¿no? Las gravas son enormes y no tienen ese fenómeno de plasticidad. Bueno, esto es importante que lo platicáramos. Y vamos a buscar en Google, aquí, algunas imágenes de arcillas.
Bueno, lo bueno de que ya la siguiente semana tengamos actividades presenciales, pues es de que podemos ir al laboratorio y podemos empezar a ver este material. Mira, las arcillas históricamente por nuestros antepasados y todavía en la actualidad han sido utilizadas para hacer vasijas de barro, lodo. Ahora, este lodo, pues, ¿de dónde sale? Pues de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza. Y en algunas ocasiones lo vamos a ver así. Vamos a ver si podemos ver esta imagen, ¿no? Mira, así. Puede ser que alguien que se quiera dedicar a hacer vasijas, pues sí tomaría este material, lo empezaría a humedecer y terminaría por hacer pues, alguna taza de barro, ¿no? Al fin y al cabo, una taza de barro está hecha de este material, de esta arcilla. En algunas otras ocasiones, si quisiéramos construir algo encima de ellas, pues no nos gustaría que estuviera tan deformable. Precisamente hace algunos minutos nosotros leíamos que las arcillas tienen capacidades plásticas. Bueno, pues aquí lo vemos precisamente, ¿no? Es capaz de modelarse. Después de este proceso, alguien lo va a meter a este jarrito al horno y va a lograr transformarlo en un recipiente que no se rompa y que ya deje de estar plástico. Pero bueno, por ahí nos lo podemos empezar a imaginar. Em, quisiera que pues, tal vez sacáramos nuestra cabeza de ahí, de esas imágenes previas, y ahora nos imagináramos un horizonte. Bueno, antes de imaginarnos el horizonte, antes de imaginarnos un espacio horizontal, me gustaría, pues no sé, compañeros, diría, uno de los profesores que yo más admiro es el profesor Agustín de Menegui, les diría a ustedes, compañeras y compañeras, no sé si estamos siendo claros, este, estamos siendo claros de que la unión de átomos genera moléculas y la unión de moléculas genera estos tres tipos de arcilla y que alguno de estos permite más entrada de agua y por eso se vuelve más deformable. Tal vez yo estoy haciendo mi pregunta un poco orientada a que me digan que sí, pero más bien yo tendría que hacer la pregunta orientada a que ustedes me dijeran, oiga, profesor, la verdad yo no le entendía esto, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Si nos estamos entendiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Un poquito tedioso eso, ¿no? Un poquito tedioso eso de leer, pero pero al fin y al cabo lo que y lo quise que lo vieran de dónde viene la publicación, pues porque algún día lo podemos consultar, ¿no? Pero en esencia lo que nos dice eso es, eh, los átomos tienen actividad química y por eso están unidos. Em, La unión es tan fuerte que dejamos de tener agua gravitacional, agua que se mueve solita, y que esa agua se le pega a la arcilla y se vuelve sólida. Hay otra agua que se vuelve viscosa y es una latota porque las construcciones que le pongamos encima se empiezan a deformar por esa agua viscosa. Poco a poco iremos viendo algunos aspectos de esa agua viscosa. Em, si las rocas se rompen y generan suelos, entonces los minerales que generan a las rocas también generan a los suelos, incluyendo el cuarzo, la moscovita, la biotita y muchos otros. Todos esos minerales, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos dependen de silicatos. Y esos silicatos están hechos de las estructuras que veíamos, ¿no? Tetraedro de silicio y octaedro de aluminio. Y ya está. Ahora, si las rocas se descomponen y hacen suelos, y las rocas están hechas de minerales, los suelos están hechos de minerales. Algunos suelos van a tener más presencia de algún mineral y algunos suelos más presencia de otro. Y nada más como para tenerlo de referencia, pues habría que saber cuáles son las densidades de diferentes minerales. Algunos minerales son más pesados, otros más ligeros. Y para eso pues, te comparto esa última tablita, que saqué del Braja. Aquí está, mira, esta última tablita. Mira, resulta que la densidad específica, híjole, ya la regué. Creo que ya la regué porque dejé prendido mi video. Y lo malo es de que luego eso nos quita área del video grabado. Pero bueno, ni modo. Ya pasó. Ya no podemos hacer nada con el pasado. Una vez escuché una frase que dice, el hubiera es de los tontos, ¿no? Y si yo hubiera apagado la cámara, pero no la apagué. Bueno, ya pasó el hubiera, con el hubiera y con el pasado no podemos hacer nada.
del presente hacia adelante lo que venga, ¿no? Bueno, esta tablita nos dice que diferentes minerales tienen diferentes pesos específicos o densidades. Si te das cuenta, los minerales que necesitaban tal vez eh, 3000 grados centígrados y que son poco duros, pues tienen densidades más altas. Es decir, los que tienen mayor presencia de hierro, de magnesio. En cambio, densidades más bajas tal vez están asociadas al cuarzo, es decir, a temperaturas de formación de 300 grados centígrados y mayor presencia de silicio y de aluminio, de oxígenos y otros minerales. Mira, aquí apareció la monmorilonita, una arcilla de la que estábamos hablando hace algunos minutos, ¿no? Los feldespatos, muchas rocas contienen feldespatos, muchas rocas. Y si te das cuenta, los valores que tienen, pues son del orden de 2.6, 2.7. El resto de los valores, pues también vemos 2.6, 2.8, 2.7, a lo mucho un 3, unas cosas raras hasta 4. Pero en general, la mayoría de los valores andan en 2.6, 2.7. Y eso tiene lógica porque la corteza terrestre, no sé si tú recuerdas tus clases de geología, te decían, la corteza oceánica más o menos tiene una densidad del orden de 3.5 gramos centímetro cúbico. En cambio, la corteza terrestre o la corteza continental tiene una densidad de 2.7 gramos centímetro cúbico, en promedio, ¿no? En promedio. Evidentemente que algunas partículas más ligeras estarán arriba, algunas partículas más pesadas estarán abajo, pero tiene bastante lógica con nuestra materia de geología, ¿no? Ya está. Bueno, ahora, ya pasamos esa etapa, un poquito oscura y difícil de la química. A mí se me hacía bastante difícil la química cuando era estudiante. Eh, bueno, y llegamos a otra etapa, ¿no? Que es, bueno, sí, pero ese suelo, no, ya sé que está hecho de tetraedros de silicio y algunas otras cosas, pero ese suelo, pues al fin y al cabo, lo que nos interesa es utilizarlo como un material de desplante, ¿no? Puede ser que tenga ahí miles y millones de átomos, pero lo más importante es de que va a ser un material de desplante. Para nosotros, ¿no? Para nosotros. Y eso significa que pues hay que tratar de entenderlo para tratar de colocar ahí encima pues zapatas o eh, estructuras que me permitan transferir carga, ¿no? Bueno, voy a poner otra por acá. Tal vez ya me ganó esto del color, pero lo puedo sobreencimar, ¿no? Voy a ponerle aquí un colorcito. Me pasé. Ahí está. Fíjense, los humanos cuando empezamos a crear civilizaciones hace 10.000 años, pues buscamos cuevas, ¿no? Ay, mira, yo me encontré una cueva por aquí, yo aquí voy a vivir. Pero se nos acabaron las cuevas, ¿no? Y entonces necesitamos cuevas artificiales. Y esta cueva artificial, pues a veces le llamamos casa, a veces le llamamos oficina, lo que sea. Pero al fin y al cabo es un espacio que nos permite resguardarnos de la lluvia, del sol o de otros humanos, ¿no? De otros delincuentes. Bueno, estas cuevas artificiales, al fin y al cabo, tienen peso. Y ese peso, el peso del techo que está encima de nosotros, una parte se va a ir a uno de los muros o a una columna y va a empezar a descender hacia la tierra. Y eso tú lo ves en tus materias de estructuras, ¿no? Esto de acá arriba lo puedes analizar como si fuera una viga, y esa viga, pues puede ser que tenga una serie de cargas y tú calculas cuánto tiene de reacción A y cuánto tiene la reacción B. Esas reacciones, por la tercera ley de Newton, a toda acción hay una reacción, pues se van a empezar a ir hacia abajo por medio de las columnas. Y esas columnas pues, la van a llevar hasta el terreno. Los humanos aprendimos de que, pues si no nos queremos caer, cuando tienes una fuerza lateral, nos ayudan mucho nuestros pies, nuestros zapatos. Em, si nos quitaran la planta del pie, sería difícil mantener el equilibrio. Si nada más tuviéramos hasta el tobillo, sería difícil mantener el equilibrio. Pero gracias a que tenemos dedos en los pies y una planta que se alarga de nuestro cuerpo, resulta más fácil. Y resulta que si nosotros nos dimos cuenta de que nuestro pie nos ayuda a tener un mejor equilibrio, perdón por el pie tan feo,
Bueno, pues resulta que tratamos de hacer eso igual con las viviendas, ¿no? Entonces, alargamos la superficie de contacto para tener un mejor equilibrio. Y si esta lo de aquí arriba se llamaría zapato, bueno, pues estas se llaman zapatas. Zapatas. Digamos que por decirlo de alguna forma son los zapatos de la vivienda, ¿no? No. Ahora, eso también lo fuimos entendiendo al observar otras cosas, al observar otras estructuras como los árboles. Por eso, los árboles nos dimos cuenta de que crecen hacia arriba, son muy frondosos, tienen su fruto, su flor, pero al fin y al cabo hacia abajo, pues también tienen una red mucho más amplia, es decir, una raíz. Y bueno, por acá también nosotros tenemos una raíz que impide que las arranque el viento, ¿no? En el caso de los árboles, que los arranque el viento. Bueno, pero no todas las obras se pueden solucionar con zapatas, sino que algunas pues tienen tanto peso que se tienen que solucionar con otro tipo de estructuras. Para dibujarte por aquí una estructura un poquito más pesada, como podría ser un edificio de varios niveles, bueno, probablemente requiera de una losa de cimentación, es decir, toda una plancha que le permita desplantarse. Puede ser que otros edificios incluso requieran un cajón de cimentación. No sé si tú has visto que algunos sótanos que son utilizados como estacionamiento, en realidad es la cimentación de la estructura. ¿Qué se gana con eso? Pues que las zapatas de alguna forma tienen una cierta área de contacto, un área que está haciendo contacto con el terreno, pero a veces es poquita el área y eso va a provocar que aumente las presiones en esa área de contacto. En cambio, si utilizamos una losa en todo el predio, pues resulta que tenemos una mayor área de contacto. Y tú recordarás que la presión es igual a fuerza entre área, ¿no? Entonces, si el área es mayor al utilizar un cajón de cimentación o una losa, bueno, pues esta relación de presión va a tender a bajar. Ahora, este concepto de presión, pues lo manejábamos en física, ¿no? Pero en realidad, a medida que tú vayas avanzando en tu carrera, en lugar de llamarle presión, le vas a llamar esfuerzo. Y al fin y al cabo, ese esfuerzo lo vas a simbolizar con una letra sigma, una S griega, ¿no? Sigma es igual a fuerza entre área. Es lo mismo, nada más que usualmente en mecánica de materiales, en mecánica de suelos manejamos la letra sigma o el esfuerzo, mientras que en hidráulica sí manejan la letra presión hidráulica, ¿no? Eh, bueno, ahí está. Ahora, no son las únicas soluciones, ¿no? Zapatas y cajones o losas, sino que en algunos sitios como nuestra Ciudad de México o la zona metropolitana, tenemos suelos tan malos, pero tan malos, que a veces es necesario recurrir a cimentaciones un poquito más caras, ¿no? Tú has escuchado que nuestra ciudad está en lo que fue un lago, y entonces eso significa que pues, tenemos un fondo que sí está hecho de roca, pero que es profundo, ¿no? O que está hecho por lo menos de tobas, o un suelo duro. Algunos edificios llegan a tener pues tanta altura que desarrollarían mucho peso. Y ese peso, pues hay que mandarlo al material duro y que sobrepasa el material blando. En algún momento de la historia, de nuestra historia del uso de mecánica de suelos, a alguien se le ocurrió colocar pilotes o pilas que llegaran hasta el material duro. Y es una buena solución, pero que se aplicaba en 1920, porque no sabíamos de que toda la ciudad experimenta un hundimiento. Desgraciadamente, si toda la ciudad se hunde, bueno, pues parecería que este termina por emerger y va a sobresalir. Algo así le pasó al Ángel de la Independencia. Y entonces, a fechas más recientes, ya aprendimos que no hay que utilizar eso, ¿no? Ya aprendimos que no hay que utilizar pilotes que lleguen hasta el fondo, sino que hay que utilizar pilotes que lleguen nada más a cierta elevación. ¿Para qué? Para que si la ciudad se hunde, los pilotes también se hundan. Y esto digamos que va a funcionar como un sistema de popotes. Ahora, alguien va a decir, bueno, oiga, profesor, pero si no llegan al material duro, ¿cómo le hacen para sostenerse? Ah, bueno, cada uno de estos pilotes
resulta que tiene un área lateral y esta área lateral genera fricción con el terreno y precisamente se llaman pilotes que friccionan con el terreno y gracias a esa fricción con el terreno no descienden. Y al contrario, permiten que si la ciudad se hunde, bueno, pues esto también empieza a hundirse hasta cierto límite, ¿no? Hasta cierto límite. Pero bueno, esa es otra estructura. Y bueno, pues en nuestro curso vamos a empezar a ver que hay diferentes tipos de cimentación. Lo que hemos hecho el día de hoy tal vez fue entender qué minerales hay en esta zona, ¿no? Y ya nos dimos cuenta de qué hay desde el punto de vista microscópico. El día de hoy pues, nos metimos al microscópico, al atómico, al molecular. La vez anterior habíamos analizado esto mismo desde el punto de vista macro, ¿no? Macro, que es, bueno, el planeta tiene capas calientes, se generan erupciones volcánicas y piroclastos. Entonces ya pasamos por los dos extremos. Si ya pasamos por el extremo macro y por el extremo micro, pues ahora nos podemos concentrar específicamente ya en los suelos para nuestras siguientes sesiones, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? No sé si alguien de ustedes pues tiene alguna duda hasta ahorita, si estamos pues siendo claros o si los estamos confundiendo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué nos podrían comentar? Por el Pues momento como, está quedando claro, profe. pues como dijo, es tedioso, profe, porque si es bueno verlo de esta manera, de la pequeña, pues digo, de la manera micro, bueno, sí pequeña, pues sí es un poco más complejo. Ah, ok. Es un poquito más difícil de que yo me imagine los electrones, ¿no? Tal vez es más fácil que Sí, me profe. imagine a los planetas. Tal vez un día, cada 28 días me asomo y me asomo por la ventana y veo la luna, ¿no? Entonces me la puedo imaginar. O alguien diría, ya ven que hasta hay memes al respecto, ¿no? Ahorita a esta hora, a las 8:55 de la mañana, pues ya hay luz de día, ¿no? Y entonces hay quien dice, ¿cómo me gustaría estar en una noche, en una noche calmada y ver las estrellas, ¿no? Y dices, pues aquí tenemos una estrella, ¿no? O sea, precisamente ahorita tenemos luz gracias a nuestra estrella pues, más cercana, que es el Sol, ¿no? A veces se nos olvida que es una estrella, ¿no? Eh, y bueno, esas cosas que sí podemos alcanzar a ver, como dice la compañera, pues me las puedo imaginar. Inclusive algún día del año nos dicen en las noticias, hoy se va a poder ver Venus, ¿no? Salga como a las 7 de la noche, ve hacia el norte y por ahí va a ver a Venus muy cerca de la Luna. Y nos lo podemos imaginar, pero nunca hemos visto que en las noticias nos digan, hoy a las 7 de la noche va a poder ver un electrón. No, pues eso no lo podemos hacer, ¿no? Y entonces, pues, sí nos cuesta trabajo imaginárnoslas, pero al fin y al cabo lo hemos aprendido en nuestras materias de química, ¿no? Y también hemos aprendido que forman moléculas y pongamos los cubitos de la sal. La sal de mesa, si somos un poquito observadores, nos damos cuenta de que son cubos. Y esos cubos, a su vez, tienen que ver con la forma en la que se une el cloro y el sodio, que el cloro y el sodio en realidad son elementos tóxicos. El cloro es un gas tóxico y el sodio también, pero cuando se unen nos dan cloruro de sodio y sirve para que nuestra comida tenga más sabor, ¿no? Unos taquitos con sal y limón son muy buenos, ¿no? Y bueno, pues ya nos está abriendo el apetito para que a las 9 de la mañana, si alguien de ustedes no había desayunado a las 7, pues yo creo que es un buen momento para ir a la cocina y prepararse un aperitivo. Lo bueno de las últimas clases a distancia es que lo podemos hacer, ¿no? Bueno, pues si no tienen mayor otro inconveniente, yo creo que nos veríamos por aquí la siguiente sesión. Y el martes nos vemos a distancia. En teoría, el jueves nos vemos en forma presencial, ¿no?